¿Sabías que existe un metal tan denso que se hundiría como una piedra en mercurio y tan resistente que ni las temperaturas extremas logran deformarlo fácilmente? Un material que ha sido clave en la fabricación de herramientas de corte, armamento, maquinaria pesada e incluso tecnología espacial. Estamos hablando del tungsteno, un elemento tan valioso para la industria que muchos lo llaman el oro de los ingenieros. Pero, ¿de dónde sale realmente? ¿Cómo se extrae de la tierra un metal tan especial y se transforma en piezas capaces de soportar condiciones que destruirían casi cualquier otro material? Hoy te llevaré a través de minas, plantas de procesamiento y hornos de altísima temperatura para descubrir, paso a paso, cómo se obtiene el tungsteno y por qué su producción es un desafío técnico de primer nivel. Para comprender la rareza y el valor del tungsteno, hay que viajar millones de años atrás, cuando la corteza terrestre era un escenario de intensos movimientos tectónicos, actividad volcánica y circulación de fluidos minerales a gran temperatura. Fue en ese entorno donde se formaron los depósitos de wolframita y scheelita, los dos minerales más importantes que contienen tungsteno. La wolframita, de color negro o marrón oscuro y brillo metálico, es una mezcla natural de tungstato de hierro y manganeso. Por su parte, la scheelita tiene un tono amarillento o anaranjado y brilla intensamente bajo luz ultravioleta, lo que la hace fácilmente reconocible para los geólogos en exploraciones nocturnas. Ambas aparecen en vetas hidrotermales, donde el agua caliente cargada de minerales se filtró por las fracturas de la roca, enfriándose y cristalizando lentamente. Lo interesante es que, aunque el tungsteno es uno de los elementos más pesados y resistentes conocidos, su concentración en la corteza terrestre es muy baja, menos de 1 gramo por tonelada de roca en promedio. Esto significa que encontrar un yacimiento viable es como buscar una aguja en un pajar, pero a escala geológica. Los principales productores del mundo están muy localizados. China domina el mercado, con más del 70% de la producción global, seguida por Rusia, Vietnam, Bolivia, Austria y Portugal. En América Latina, Bolivia destaca gracias a sus minas de alta calidad, donde el tungsteno ha sido parte de su historia minera durante más de un siglo. La búsqueda de un depósito comienza con estudios geológicos extensos, análisis satelitales, inspecciones de campo, perforaciones exploratorias y pruebas químicas. Los geólogos buscan señales como alteraciones en la roca, presencia de minerales asociados y patrones de fractura que indiquen antiguos flujos hidrotermales. A veces, la pista inicial puede ser tan simple como encontrar un fragmento brillante de scheelita en un arroyo de montaña, lo que lleva a un mapeo más detallado y eventualmente a la confirmación de una veta. En este punto, el hallazgo no es solo una noticia minera, es la puerta de entrada a un recurso que, una vez extraído y refinado, formará parte de herramientas, maquinaria e incluso tecnología de defensa. Pero para llegar hasta ese metal puro, primero hay que extraerlo de la roca, y ahí empieza la siguiente parte de la historia. Una vez que el yacimiento de tungsteno ha sido localizado y evaluado, comienza el desafío de convertir ese hallazgo geológico en material aprovechable. La forma en que se extrae depende de la profundidad y la geometría de la veta. Si está cerca de la superficie, se opta por minería a cielo abierto. Si está a gran profundidad, se recurre a la minería subterránea. En la minería a cielo abierto, enormes excavadoras y cargadores retiran las capas de tierra y roca que cubren la veta, un proceso conocido como descapote. Esto puede implicar mover miles de toneladas de material estéril antes de llegar al mineral. Una vez expuesta la veta de wolframita o scheelita, perforadoras industriales crean orificios donde se insertan cargas controladas de explosivos. Las detonaciones fragmentan la roca en bloques manejables, que luego se cargan en camiones de gran tonelaje para su transporte a la planta de procesamiento. Por otro lado, en la minería subterránea, el trabajo es más complejo y requiere ingeniería de precisión. Se excavan túneles y galerías que siguen la trayectoria de la veta, reforzados con vigas y mallas para garantizar la seguridad. El mineral se extrae mediante perforación y voladura controlada, evitando dañar la roca que contiene el tungsteno. En algunos casos se emplean métodos como el cut and fill, donde el espacio vacío que deja el mineral extraído se rellena con material estéril para sostener la estructura y permitir que los mineros trabajen en nuevos niveles. En ambas modalidades, la logística es clave. Los camiones y vagonetas transportan el mineral crudo hasta la superficie o directamente a la planta, donde comenzará su transformación. Pero aquí viene un dato sorprendente. De cada tonelada de roca extraída, puede que solo unos pocos kilos contengan tungsteno útil. Esto significa que la eficiencia en la extracción y el transporte es vital para la rentabilidad de la mina. Además, la operación minera debe cumplir con estrictos protocolos de seguridad y medio ambiente. Se controlan las emisiones de polvo, se gestionan adecuadamente los residuos y se monitorea el impacto sobre el agua y la biodiversidad de la zona. El tungsteno es
valioso, pero obtenerlo no puede hacerse a costa de destruir el entorno que lo alberga. Al final de esta etapa, lo que sale de la mina no es aún tungsteno puro, sino una mezcla de roca y minerales que apenas empieza su viaje. La próxima parada será la planta de concentración, donde la ciencia y la ingeniería separarán lo valioso de lo inútil. Cuando el mineral de tungsteno llega desde la mina, su aspecto no impresiona demasiado. Fragmentos de roca mezclados con tierra y otros minerales que a simple vista no revelan su valor. Sin embargo, dentro de esa mezcla se encuentran los cristales de wolframita o scheelita que, una vez aislados, serán la base para obtener tungsteno puro. El primer paso es reducir el tamaño de la roca. Para ello, se utiliza una combinación de trituradoras de mandíbula y molinos de bolas o de martillos que rompen los fragmentos grandes en partículas mucho más pequeñas. Esto no solo facilita la separación, sino que también libera el tungsteno atrapado en la matriz rocosa. Una vez pulverizado el mineral, comienza el proceso de concentración, cuyo objetivo es separar las partículas pesadas de tungsteno de los minerales más ligeros y sin valor. Aquí entran en juego técnicas diferentes según el tipo de mineral. En el caso de la wolframita, que tiene una densidad muy alta, se utiliza la separación gravimétrica. Este método aprovecha el hecho de que las partículas más pesadas se comportan de manera distinta a las ligeras cuando se les hace pasar por corrientes de agua. Equipos como mesas vibratorias, canaletas y espirales concentradoras separan el tungsteno del resto, moviendo lentamente el material en una pendiente mientras el agua arrastra las partículas menos densas. El resultado es un concentrado oscuro y pesado, con un contenido de tungsteno mucho mayor que el mineral original. En el caso de la scheelita, la estrategia cambia. Dado que su densidad no es tan elevada, se utiliza la flotación por espumas. En este proceso, el mineral triturado se mezcla con agua y reactivos químicos que hacen que las partículas de scheelita se vuelvan hidrofóbicas, es decir, que repelan el agua. Luego se inyecta aire en la mezcla, generando burbujas a las que se adhieren las partículas de scheelita, subiendo a la superficie y formando una espuma que se retira cuidadosamente. En ambos casos, el objetivo es el mismo: obtener un concentrado rico en tungsteno que pueda enviarse a la siguiente etapa, el refinado químico. Pero antes de eso, el concentrado se somete a un secado y un tamizado para asegurar que las partículas tengan el tamaño y la humedad adecuados para el tratamiento posterior. Es en este punto donde el mineral comienza a transformarse en un recurso industrial de alto valor. Lo que empezó como roca bruta se ha convertido en un concentrado que, aunque todavía no es metal, ya tiene la pureza suficiente para justificar su transporte y procesamiento. En la siguiente etapa, este concentrado pasará por un proceso químico que lo convertirá en un polvo blanco llamado paratungstato de amonio, la materia prima esencial para fabricar tungsteno metálico. Cuando el concentrado de wolframita o scheelita llega a esta etapa, ya ha sido cuidadosamente separado de la ganga, pero aún no está en una forma que pueda usarse directamente. Lo que viene ahora es un proceso químico que, en muchos sentidos, es el corazón de la producción de tungsteno: la transformación del concentrado en paratungstato de amonio, o APT, un compuesto cristalino de altísima pureza que será la base para obtener el metal. El refinado comienza con la digestión del concentrado. Dependiendo del mineral, se utiliza un tratamiento alcalino o ácido. Para la wolframita, por ejemplo, el método más común es la digestión con hidróxido de sodio caliente, que disuelve el tungsteno formando una solución de tungstato de sodio. En el caso de la scheelita, se puede usar carbonato de sodio fundido o incluso ácido clorhídrico en ciertas variantes del proceso. Una vez disuelto el tungsteno, se procede a la purificación de la solución. Este paso es crítico porque incluso pequeñas cantidades de impurezas como molibdeno, arsénico o fósforo pueden afectar gravemente la calidad del producto final. La purificación puede implicar una combinación de filtración, precipitación selectiva y tratamientos con reactivos que eliminan elementos no deseados. A continuación, se agrega amoníaco a la solución, lo que provoca que el tungsteno precipite en forma de cristales de paratungstato de amonio, APT. Estos cristales, de color blanco y apariencia similar al azúcar, son el resultado de una reacción perfectamente controlada en cuanto a temperatura, pH y concentración. El APT obtenido se separa de la solución madre mediante filtración, luego se lava con agua desmineralizada para eliminar restos de sales y compuestos residuales, y finalmente se seca en hornos a temperaturas moderadas. El producto final de esta etapa es un polvo blanco de alta pureza, que puede alcanzar niveles de calidad superiores al 99%. En este punto, el tungsteno ha pasado de estar atrapado en roca dura a convertirse en un compuesto químico limpio y concentrado, listo para entrar a la etapa más intensa de todo el proceso, la reducción a metal puro, que requiere temperaturas extremas y una atmósfera controlada. En esta etapa, el paratungstato de amonio
APT, obtenido tras el refinado químico, se convierte en lo que los ingenieros llaman polvo de tungsteno metálico, el punto de partida para fabricar herramientas, aleaciones y componentes de altísima resistencia. El proceso comienza con la calcinación del APT. El compuesto se introduce en hornos especiales a temperaturas cercanas a los 600 grados centígrados. Durante este calentamiento controlado, el APT pierde agua y amoníaco, transformándose en óxido de tungsteno, un polvo de color amarillo intenso que es químicamente más simple y estable que su forma anterior. Una vez obtenido el óxido, se pasa a la fase clave, la reducción en atmósfera de hidrógeno. El óxido de tungsteno se coloca en hornos tubulares o rotatorios, donde se hace pasar un flujo constante de gas hidrógeno a temperaturas que rondan los 800 a 1000 grados centígrados. El hidrógeno actúa como agente reductor, reaccionando con el oxígeno del óxido de tungsteno para formar vapor de agua y dejando atrás tungsteno metálico puro en forma de polvo fino. Este polvo es extremadamente denso y de grano muy fino, lo que lo hace ideal para ser compactado y sinterizado. Sin embargo, su manipulación requiere cuidado extremo. Incluso una pequeña contaminación con oxígeno o carbono puede alterar sus propiedades mecánicas. Cuando se necesitan piezas sólidas, el polvo se somete a prensado isostático o moldeo por inyección de metales, técnicas que permiten darle forma antes del sinterizado. Luego el material se introduce en hornos de alta temperatura, en condiciones de vacío o atmósfera controlada, donde se sinteriza a más de 2000 grados centígrados. En este punto, las partículas de tungsteno se fusionan parcialmente, eliminando poros y creando una estructura sólida y extremadamente resistente. En algunos casos, el tungsteno puro se alea directamente con otros elementos, como el carbono, para formar carburo de tungsteno, un material tan duro que puede cortar acero endurecido como si fuera mantequilla. En otros, se combina con níquel, hierro o cobre para fabricar componentes de alta densidad usados en maquinaria pesada, blindajes y contrapesos de precisión. El resultado de esta etapa no es simplemente metal, sino uno de los materiales más resistentes y valiosos que la industria puede producir. Desde aquí, el tungsteno está listo para entrar en la fase final de su viaje, su transformación en herramientas, maquinaria y tecnología de alto rendimiento. El tungsteno, una vez reducido a metal puro o convertido en carburo, entra en una fase donde su verdadero valor se hace evidente. Este no es un material común, es un recurso estratégico cuya combinación de dureza, densidad y resistencia térmica lo hace prácticamente insustituible en ciertas industrias. En la industria de herramientas de corte y perforación, el tungsteno es el rey indiscutible. Los carburos de tungsteno se utilizan para fabricar brocas, fresas y cuchillas capaces de trabajar materiales que destruirían rápidamente cualquier acero convencional. En las minas, estas herramientas perforan roca sólida día tras día. En las fábricas, cortan metales endurecidos con precisión milimétrica. En la industria militar, el tungsteno tiene un papel aún más crítico. Su altísima densidad, casi el doble que la del acero, lo hace ideal para proyectiles perforantes, munición de alta velocidad y blindajes. Un proyectil de tungsteno puede atravesar placas de acero reforzado que resistirían otros tipos de munición y lo hace sin perder su forma. En la industria aeroespacial, el tungsteno es utilizado en contrapesos, componentes estructurales y piezas sometidas a temperaturas extremas, como toberas de cohetes y partes expuestas a la fricción de la atmósfera. Su punto de fusión, el más alto de todos los metales, superior a 3400 grados centígrados, lo convierte en un material indispensable para condiciones donde la mayoría de metales se derretirían o deformarían. En el pasado, el tungsteno tuvo un papel protagónico en la iluminación, siendo el material de los filamentos de bombillas incandescentes gracias a su resistencia al calor y su capacidad para emitir luz blanca brillante sin fundirse. Aunque este uso ha disminuido con la llegada de la tecnología LED, sigue siendo un ejemplo icónico de su versatilidad. Pero quizás lo más importante del tungsteno no sea solo su utilidad, sino su escasez y concentración geográfica. Más del 70% de la producción mundial está en manos de China, lo que le otorga un control significativo sobre su precio y disponibilidad. Esto ha hecho que gobiernos y empresas lo cataloguen como un recurso crítico, cuya interrupción en el suministro podría afectar seriamente a sectores enteros de la economía y la defensa. Por todo esto, el tungsteno es mucho más que un metal. Es una pieza clave en la infraestructura industrial, tecnológica y militar del mundo moderno. Y mientras no exista un sustituto real que iguale todas sus propiedades, su valor seguirá siendo tan alto como su importancia estratégica. Ahora ya conoces el viaje completo del tungsteno, desde su formación en las profundidades de la Tierra hasta su transformación en uno de los materiales más valiosos y resistentes jamás producidos por la humanidad. Un metal que ha perforado montañas, soportado el calor de motores de cohetes y
protegido vehículos blindados en combate. Pero su historia no termina aquí, porque mientras su demanda sigue creciendo, su producción está concentrada en muy pocos países, lo que plantea una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si de un día para otro el suministro mundial de tungsteno se interrumpe? ¿Podría la industria encontrar un sustituto real o estaríamos frente a una crisis tecnológica global? En un próximo video exploraremos esa posibilidad, revelando las estrategias que ya están en marcha para asegurar el abastecimiento de este recurso crítico y qué alternativas, si es que existen, podrían reemplazarlo. Si te ha sorprendido descubrir cómo se obtiene y por qué es tan importante, suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que viene te mostrará un lado del tungsteno que muy pocos conocen y que podría cambiar la forma en que se fabrica la tecnología del futuro.